Hola, esta es la práctica número 10 y es la exposición de un artículo de la IEEE del Laboratorio de Antenas Grupo 3. Mi nombre es José Armando Villalobos Flores y les voy a exponer el artículo Planar Inverter Miniaturize y Antenna for Compact Wireless Systems. Los objetivos planteados para esta práctica es simular y exponer un artículo presentado por la IEEE con el diseño que proponen para una antena con frecuencia de operación de 878 MHz y discutir los resultados obtenidos dentro del artículo y con las simulaciones que se hicieron en el software CST Studio Suite. La introducción es breve y es que en este artículo se trabaja con una antena de microstrip o microcinta para el rango de frecuencias UHF. Recordemos que va de 0.3 GHz a 3 GHz con una alta ganancia. Los autores la describen con forma de invertida, similar a otra antena de un artículo igual de la IEEE que se llama F invertida. La antena propuesta, como ya lo dije anteriormente en el objetivo, es de 868 MHz como frecuencia fundamental o de resonancia. El objetivo de este artículo fue hacer una antena más pequeña y de bajo costo para tener una buena ganancia. El diseño fue para que su patrón de radiación fuera omnidireccional y así poder dar servicio de wireless. Ok, vamos a proceder al diseño de la antena. Y es que en este artículo se simuló en el software Ansoft HFSS versión 11.1 y fue fabricada por un PCB de fibra de vidrio con grosor de 0.6 milímetros con dimensiones de 70 por 100 milímetros. Pero en realidad el tamaño de la antena sin el plano de tierra, o sea, simplemente la línea de transmisión con el parche, es de tan solo 20 por 37 milímetros. Observamos que es muy pequeña, de tan solo 2 centímetros por 3. Entonces sí es una antena muy compacta. El plano de tierra fue puesto por debajo de la antena, no por detrás como se acostumbra en una antena de parche o de microstrip, lo que hizo que se tuviera un patrón omnidireccional y su tamaño por lo tanto fue muy grande a comparación de la antena, fue casi el doble de tan solo la altura, 60 milímetros. Bueno, aquí se observan las dimensiones de la antena. Del lado izquierdo es el parche A por B y las líneas de transmisión CD, F y GH. También se observa el plano de tierra, como ya lo había explicado anteriormente, que es de 60 milímetros, o sea, es muy grande. Y las dimensiones de A y B es por donde se va a introducir o se va a alimentar la antena. Aumentarlo o reducirlo va a modificar la impedancia de entrada y la pérdida de retorno. En la línea de transmisión, la altura de la línea de cortamiento también va a cambiar la frecuencia de resonancia, pero muy poco. Y pasa lo mismo con la línea de transmisión H, porque cambia la frecuencia de la antena, pero la cambia muy grande según el artículo. Pero ahorita vamos a observar lo que pasa. Bueno, aquí se observa una foto del artículo de la antena. Podemos observar que es muy pequeña a comparación de una moneda de 2 euros. Y en el del lado derecho y abajo se observa la simulación en el software CST Studio y se puede observar que la antena es muy pequeña a comparación del plano de tierra, como yo lo había mencionado. Y aquí están los resultados de la simulación. Se puede observar que tiene un patrón omnidireccional y en forma de un dipolo de color verde claro, se puede observar, y tiene una ganancia de 2.28 dBi, importante para lo siguiente.
Aquí se puede observar una vista 3D del patrón de radiación y analizamos que es omnidireccional este patrón con una ganancia muy buena y con forma de dona, como sabemos. Sin embargo, a la hora de comparar los resultados obtenidos en el artículo del lado izquierdo y los resultados obtenidos de la simulación del lado derecho, podemos observar que la frecuencia de resonancia a la cual se diseñó la antena en el artículo, que fue de 8.68 MHz, no coincide con la simulación que hicimos, ya que la frecuencia de resonancia con un coeficiente de reflexión muy bajo es de 1.48 más o menos. Esto quiere decir que superó por mucho la frecuencia de resonancia a la cual se diseñó la antena, por lo cual podemos ver que no cumple con lo que especificaban. Pero comparando el patrón de radiación de la simulación con el del artículo, se puede observar que sí se cumple lo esperado, que es un patrón de radiación omnidireccional y como si fuera una forma de dipolo, solo que un poco rotado. Se tuvo una ganancia máxima en la simulación de 2.28 muy parecida a la del artículo, que fue 2.29 dBi, por lo que se concluye que sí fue un buen patrón de radiación y una buena ganancia, pero un mal coeficiente de reflexión, que era lo que se esperaba. Y pues ya concluyendo, se analiza que los resultados del diseño de la antena no da correctamente el coeficiente de reflexión, como ya lo había mencionado, para la frecuencia de 868 MHz. Se intentó aumentar y disminuir, como lo explica el artículo, la línea de transmisión H y la línea de transmisión E, y también el plano de tierra, así como el parche A por B, de donde se alimenta la antena, pero aún así no se modificaba para nada el coeficiente de reflexión. Sin embargo, el patrón de radiación sí es semejante al esperado del artículo, que es omnidireccional y con una buena ganancia. Gracias por su atención. Saludos. Y recuerden, amigos, quédense en su casita.